Y bueno, se va a mezclar un poquito ahora, o sea, se va a desordenar, mejor dicho, un poquito, porque la idea era que hoy día el profesor pasara un poco parte del sistema solar, lo que va a ser principalmente Marte y Venus, ¿ya? Y después vamos a ver esto, pero ahora lo van a completar mañana, o con la clase cuando debió estar en Roque, pero en verdad, más que un pequeño enredo no va a ser, ¿ya? No es como que sea necesario tener esta clase para entender esto. Porque eh, lo que vamos a ver hoy día es una serie de objetos o un componente del sistema solar que de alguna forma no es tan, o no ha sido tan directo de estudiar como han sido, por ejemplo, los planetas o sus respectivas lunas, ¿ya? Y es que en el sistema solar, por ejemplo, como yo les mencionaba, creo que la clase pasada, cuando se forma este sistema, lo que ocurre es que nosotros tenemos por ejemplo, el Sol, ¿ya? Y tenemos alrededor lo que sería un disco de gas, polvo y distintos componentes, ¿ya? Que lo que ocurre aquí es que inicialmente había una nube de gas y polvo que colapsa formando el Sol, ¿ya? Debido a la gravedad. Y no todo el material es atrapado o capturado por el Sol, ¿ya? Por esta protoestrella que se llama. Sino que parte del material queda rondando, queda rodeando la estrella y parte de él sigue siendo acretada, que se llama, que es que sigue siendo absorbida, por decirlo de alguna manera, por el Sol. Pero mucho material queda afuera. Y lo que ocurre aquí es que este material, por un tema de conservación de momentum angular, debido a que está rotando constantemente, la forma estable que adquiere es un disco. ¿Ya? Entonces nosotros esto como lo veríamos de arriba, tenemos el Sol y tenemos este disco relativamente delgado, ¿ya? Y cuando digo relativamente me refiero a que es bastante grueso si uno lo ve en escalas de kilómetros, pero es delgado en comparación, por ejemplo, con el Sol, ¿ya? O con otras estructuras. Es más, su extensión es más radial que en altura. A eso me refiero. Y este material, debido a diversos procesos que actualmente se siguen estudiando para comprenderlos bien, se condensa y colapsa en sí mismo, formando diferentes planetas en diferentes locaciones, ¿ya? Y con diferentes masas, diferentes propiedades, etc. Eso es como uno lo que espera que se forme en un disco protoplanetario, como se llama estos sistemas, ¿ya? Pero en el caso del sistema solar, no son solamente los planetas o sus respectivas lunas lo que se forma, ¿ya? Sino que se forma toda otra estructura, podríamos llamar, eh, formado a partir de esta aglomeración de material, que son lo que son los asteroides o planetoides. No son lo mismo, ¿ya? Pero ambos son como residuos, podríamos llamar, de esta formación, ¿ya? Que son miles de cuerpos formados por relación de planetas males. ¿Ya? Entonces tenemos estos miles de velos formados por esta aglomeración y condensación de lo que se conocen como planetesimales. Y los planetesimales son netamente ya estructuras
o aglomeraciones de material, ¿ya? Que de alguna forma tienen un tamaño que puede empezar de a poco a hacer los bloques de construcción de planetas. Por eso se llama planetesimal. Ya es como el primer bloque inicial que permite la subsecuente evolución en un objeto conocido como planeta. ¿Ya? Y muchos de estos planetesimales forman planetas, efectivamente, como son la Tierra, como son Marte, como son Venus, como es Júpiter, o el núcleo de Júpiter, mejor dicho. Pero muchos de estos planetesimales no alcanzan a formar planetas, ¿ya? Eh, y algunos se combinan y forman pequeñas estructuras como planetoides, algunos quedan ahí con tamaños relativamente pequeños, formando estos asteroides, o incluso más pequeños todavía, ¿ya? Pero quedan ahí rondando, quedan ahí dando vueltas, por decirlo de alguna forma, en el sistema, ¿ya? Y en el caso del sistema solar, todos estos están ubicados en lo que se conoce como el cinturón de asteroides, ¿ya? Que eso va a ser el enfoque del día de hoy, este cinturón de asteroides en particular. Y como una breve descripción, ¿ya? Como decía, aquí es donde están concentrados la mayor parte de estos asteroides y planetoides que no formaron planetas eventualmente, ¿ya? Que está a una distancia de entre 2.2 a 3.2 unidades astronómicas, ¿ya? Con esto me refiero a que los asteroides que se han observado están entre estas distancias, ¿ya? Y recuerden que estas distancias siempre son medidas con respecto al Sol y tiene aproximadamente 1.5 unidades astronómicas de ancho, ¿ya? Parecía raro que este 1.5 no calza como la diferencia entre este 2.2 y 3.2, ¿ya? Pero este 2.2 y 3.2 estamos hablando del promedio, ya estamos hablando de la mayoría de los objetos que está entre esta distancia. Hay algunos más lejanos, un poquito más cercanos, que hacen que el ancho total sea de aproximadamente 1.5 unidades astronómicas, y esto lo ubica acá entre Marte y Júpiter, ¿ya? Y esta ubicación, esta estructura, esta forma que tiene y su localización, ya de por sí plantea una interrogante bien interesante, que es ¿por qué? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué esta concentración de esta gran cantidad de objetos específicamente entre Marte y Júpiter? ¿Por qué no están esparcidos, por ejemplo, de forma uniforme en todo el sistema solar? ¿Ya? Hay objetos que también están más allá del sistema solar, pero considerando el límite, eh, digamos Plutón, por ejemplo, estoy hablando de un límite, la gran cantidad de asteroides dentro del sistema solar está en el cinturón de asteroides, efectivamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se concentran en este sector y no en otros? Y eso igual lo vamos a responder un poquito más adelante. Ya de por sí eso es una característica curiosa que podemos observar, ¿ya? Y lo segundo es por qué también nos interesa estudiar el cinturón de asteroides. Y la razón de por qué nos interesa estudiar el cinturón de asteroides es porque nos puede entregar información muy importante respecto a las propiedades del disco o del sistema solar al momento de su formación, ¿ya? Y esto es una gran importancia que tiene por sobre el estudio, por ejemplo, de planetas, porque los planetas, una vez formados, igual evolucionan por procesos internos. ¿Ya? Sabemos que la Tierra ha evolucionado por procesos geológicos, por procesos vulcanológicos, el simple hecho de que haya formado agua líquida, ¿ya? Y que posee una atmósfera, hace que la evolución del planeta sea un camino diferente que lo que habría seguido si fuera materia más inerte o más inerte que no hubiera estado presente, no hubieran estado presentes estas condiciones. ¿Ya? Entonces,
esta es la clave de por qué nos interesa estudiar el cinturón de asteroides. Poder entender un poco estas propiedades que tenía el material, la composición del sistema solar en su origen. ¿Ya? Y bueno, para darles un poquito de contexto histórico, ¿ya? El primer asteroide, nomás, conocido como Ceres, fue descubierto en 1801, ¿ya? Y para información está a 2.8 unidades astronómicas del Sol, y fue un objeto de que se esperaba que fuera descubierto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta época existían predicciones a partir de una ley que se conocía como la ley de Titius-Bode. Y esta ley no era una ley sumamente compleja, sino que era más que nada una ley de alguna forma de patrones, podríamos llamarla, que predecía la ubicación de planetas. ¿Ya? Y básicamente lo que decía la ley de Titius-Bode, que como digo es un tema netamente como digo, de patrones, ¿ya? Es que de alguna forma A es igual a 4 más X partido en 10, ¿ok? Donde X es igual a 0,3, 6, bla, bla, bla. ¿Ya? Y era netamente un tema de que bueno, y X es siempre, el X siempre va a ser, aquí vamos a poner A sub I es igual a X sub I, ¿ya? Y X sub I es igual a 2X I menos 1. O sea que para el A, que es el semieje mayor de la órbita, o sea, un poco podríamos llamar la distancia de un planeta al Sol, va a ser 4 más un valor partido en 10, ¿ya? Y este valor siempre tiene la particularidad que es siempre el doble del anterior, ¿ya? Por eso 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, ¿ya? Y esto básicamente nos está diciendo a qué distancia debería estar un planeta. Y esto se determinó netamente con las distancias conocidas de los planetas que se conocían hasta el momento, ¿ya? Fue una ley netamente empírica, es lo que se observaba. Y el tema es que justamente bajo esta ley se predecía que debería haber un planeta entre Marte y Júpiter. Ya faltaba algo ahí. Y cuando se encontró Ceres, fue como, perfecto, aquí está el objeto que estábamos buscando. El problema fue que después se encontraron 3 otros. ¿Ya? Se encontraron 3 más. Que son Palas, Juno y Vesta. ¿Ya? Y la razón de que se encontraron fue netamente coincidental, por decirlo de alguna manera. Ya, porque básicamente la ley de Bode, la ley de Titius-Bode, como predecía la presencia de un objeto entre Marte y Júpiter, motivó a muchos astrónomos a buscar este objeto. ¿Ya? Y cuando se encontró Ceres fue como perfecto, este parece ser el objeto, que es el primero que encontramos, este debe ser. Y después otros astrónomos que seguían en esta búsqueda
se percataron de que encontraban otros objetos y se dieron cuenta que no era Ceres. No era el mismo que habían observado anteriormente otros astrónomos. ¿Ya? Y al comparar se dieron cuenta que en realidad habían 4 objetos distintos. Estaba Ceres, Palas, Juno y Vesta. ¿Ya? Entonces aquí parte de la sorpresa porque es como, ¿por qué hay 4? Porque tampoco es que fueran satélites el uno del otro, como ocurría, por ejemplo, en el caso de los satélites de Júpiter o Saturno, sino que estaban bien separados, bien identificables cada uno por su cuenta, sin aparente conexión. Y empezó la duda de qué estamos observando, qué hay aquí. Posteriormente de esto, se encontraron muchos más. ¿Ya? Y se llegó a la conclusión de que básicamente aquí había muchos cuerpos menores, muchos cuerpos pequeños. ¿Ya? Entonces se percataron de alguna manera de que eh, esta región del sistema solar estaba completamente poblada de objetos menores, objetos pequeños, y que a diferencia de lo que predicía la ley de Titus Bode, no era solamente un único objeto, sino que ahí había una acumulación de estos, ¿ya? Y que tenía la particularidad de que ninguno eh, era comparable a un planeta, en lo que respecta a tamaño, masa, etc. Ya eran muchos cuerpos mucho más pequeños que lo que fuera un planeta. ¿Ya? Y para darles una idea, actualmente hay unos 2000 identificados y caracterizados. Con esto me refiero a que tienen un nombre o tienen una denominación, ya se han denominado como un objeto particular, y que tienen una órbita determinada. O sea, hemos logrado estimar su órbita de forma bastante precisa. ¿Ya? A eso me refiero que hay 2000 identificados y caracterizados. Hay más, se conocen más, pero por interacciones entre ellos, etcétera, no se ha determinado totalmente, con mucha fidelidad, su órbita, lo que respecta a periodo, excentricidad, inclinación, etcétera, y por tanto tampoco se les ha denominado, porque además pueden ser cuerpos sumamente pequeños. ¿Ya? Eh, un segundito. Y actualmente con los telescopios que se poseen en la actualidad, se cree que se puede llegar a 10 a las 5 asteroides identificados. Ya, o sea, bastante más de lo que está actualmente. Entonces, como ven, es una región sumamente poblada, hartos objetos, algunos identificados, bien estudiados, bien comprendidos. El tema es que de estos objetos son pequeños, ¿ya? Son pequeños en el sentido de que solamente algunos tienen tamaños mayores que los 500 kilómetros, ¿ya? Y 500 kilómetros en escala de las que estamos hablando acá, es pequeño, es un objeto pequeño, ¿ya? Eh, para darles una idea, Ceres tiene un tamaño de 1000 kilómetros de diámetro, ¿ya? Palas tiene un tamaño de 600 kilómetros de diámetro, y Vesta
tiene 540. O sea, si se fijan, Ceres, que es el objeto mayor del cinturón de asteroides, es casi el doble de lo que es el segundo mayor, que es Pallas. ¿Ya? Y ya Vesta es sumamente cerca de los 500 kilómetros, que es como este límite, y después ya pasamos a objetos mucho, mucho más pequeños. Y aquí justamente también eso es lo que dificulta, por ejemplo, su identificación y caracterización. ¿Ok? Y de hecho, bueno, esto también demuestra por qué estos objetos fueron los primeros en observarse. Ya claramente, al ser de mayor tamaño en comparación al resto, era mucho más fácil identificarlos en el cielo. ¿Ya? Igual son más pequeños, por ejemplo, un planeta, y tienen otras propiedades, pero es claramente identificable aquí que son los objetos más fáciles de observar del cinturón. ¿Ya? Eh, y el tema está en que, ¿por qué Ceres, por ejemplo, es tan diferente? ¿Por qué Ceres es tan diferente en lo que respecta a tamaño, por ejemplo? Eh, y bueno, también para darles una estimación de la masa. Esto tiene, esto es un aproximado. Este M con el circulito y el puntito es la masa del Sol. Ya es una comparación nomás que se hace, y es una notación que se utiliza de forma relativamente común en astronomía. ¿Ya? Para darles una idea, la masa de Júpiter es 10 a la menos 3 masas solares. ¿Ya? Es la milésima parte. Perdón, 10 milésimas. 10 milésimas, perdón. Pero en realidad a menos 4. ¿Ya? Entonces estos objetos son bastante menos masivos de lo que es Júpiter, por ejemplo. Pero si se fijan, Ceres tiene casi el doble del tamaño que el siguiente objeto más, más grande del cinturón de asteroides. Y también tiene varias veces la masa, casi 6 veces la masa de otro objeto. O sea, es bastante particular en comparación. Pallas y Vesta son bastante más comparables entre ellos. Ya son bastante, al menos en estas dos propiedades, son bastante similares. En cambio, Ceres es más un outlier, es bastante distinto. Sobre todo si pensamos que además el cinturón de asteroides está compuesto también por objetos más pequeños. Entonces, Ceres resalta mucho más como un objeto particular. ¿Qué es lo que se cree que pasó con Ceres? Básicamente que es un planetesimal más avanzado. ¿Okay? Se cree que lo que pasó aquí es que justamente Ceres empezó el proceso de adquirir más material y empezar a acretar el material, ¿ya? Lo que podría haber eventualmente formado un planeta, probablemente rocoso, similar un poco a lo que podría haber sido eh, Marte, o a lo mejor más pequeño, ¿ya? Pero en un momento el proceso de acreción de material, el proceso de congregación del material para hacerlo seguir creciendo y aumentando de tamaño se detuvo, ¿ya? Antes de que pudiera formar un planeta como tal. ¿Por qué se pudo haber tenido este proceso? Varias explicaciones, a lo mejor interacción con otros planetesimales que evitó que lograra congregar suficiente material, la interacción gravitacional con Júpiter también puede haber afectado bastante ahí, porque Júpiter pudo haber generado por interacciones, haber vaciado regiones cerca de la órbita de Ceres, a señales de distancia, ya, de manera de que no haya habido suficiente material disponible para que Ceres siguiera creciendo y que haya detenido su crecimiento. ¿Ya? Y ojo, el cinturón de asteroides, bueno, después vamos a ver un poco lo que es la densidad del cinturón de asteroides, pero es baja. Entonces, es difícil que, por ejemplo, el resto de objetos que quedaron en el cinturón de asteroides hubieran sido acretados por Ceres para seguir creciendo.
Ya era bastante difícil, están bastante separados en ese sentido. ¿Ok? Entonces no era muy factible que eso ocurriera. Por lo tanto, al haber menor disponibilidad de material, Ceres detiene su crecimiento y queda netamente como un planetesimal o un planeta enano. ¿Ok? Eh, y bueno, para darles una última explicación de, bueno, he mencionado lo que sabemos que hay 2000, como dije, identificados y caracterizados con nombre, conocemos sus órbitas también. Bueno, la pregunta es cómo los vemos, ¿ya? ¿Cómo se observan? ¿Y cómo sabemos sus tamaños? Ya les he hablado, por ejemplo, que Ceres es bastante más fácil de observar porque es bastante más grande, pero como los otros objetos son más pequeños, ¿cómo hemos determinado estos tamaños más pequeños? ¿Ya? Hay métodos directos, ¿ya? Que son el tema del tamaño angular. ¿Ya? Que netamente es básicamente sacarle una foto al objeto y posteriormente estimar su tamaño con el uso de lo que se conocen como micrómetros, ¿ya? Dado que podemos también eh, estimar el tamaño del objeto. Y ahí determinamos su tamaño angular, o sea, determinamos su extensión en el cielo y eso lo podemos convertir, conociendo la distancia, en un tamaño en kilómetros. ¿Ya? Y otros que se conocen como indirectos. Ya que aquí entra lo que se conoce como la interferometría y ocultaciones. ¿Ya? Y interferometría lo que consiste es netamente el uso de antenas, ¿ya? Como por ejemplo lo que podría ser ALMA, para darles un ejemplo. En realidad ALMA no se usa tanto para observar este tipo de objetos, pero es una idea en donde diferentes observaciones lo que van haciendo es ir puliendo y detallando más la imagen. Entonces, como podemos determinar estas variaciones de tamaño, podemos después determinar el tamaño real del objeto. Y las ocultaciones es netamente ver el paso del asteroide por frente a una fuente de luz. Llámese, por ejemplo, si podemos, con una sonda que pase fuera del sistema del cinturón de asteroides, podemos observar su posición con respecto al Sol, por ejemplo, ¿ya? O el caso de verlo desde la Tierra, podemos a lo mejor estudiarlo con respecto a su paso frente a alguna otra fuente de luz, como otra galaxia, ¿ya? O una estrella bastante luminosa. Y en base a determinar cuánto tiempo tarda y cuánto varía el flujo, en el caso de una ocultación con el Sol, podemos estimar más o menos cuánto, qué tamaño debería haber tenido para que demorara ese tiempo. Ya, o sea, por ejemplo, mientras más grande, más tiempo va a estar ocultando, por ejemplo, una fuente de luz externa como podría ser otra estrella. ¿Ya? Si lo vemos frente al Sol, dependiendo de la cantidad de luz que perdamos, vemos más o menos qué área del Sol tuvo que haber estado cubierta para que hubiera esa variación de luz y por lo tanto sabemos, vamos a determinar el tamaño del asteroide en base a cuánto flujo de luz se perdió. ¿Ok? Y hasta el momento con esto se han determinado unos 200 asteroides o sea, con tamaño sobre 100 kilómetros. ¿Ya? Eh, y como ven, el resto de los objetos es bastante pequeño, es mucho más pequeño que eso. Como les he dicho, tenemos unos 2000 catalogados. De esos 2200 son sobre 100 kilómetros y el resto son objetos relativamente más pequeños, ya de unos cuantos kilómetros, decenas de kilómetros estamos hablando, y deberían haber incluso más pequeños. ¿Ya? Y en el caso de objetos incluso más pequeños todavía del orden de metros, que se espera que también existan, deberían existir, ¿por qué no? Bueno, en verdad se espera que existan
temas estadísticos de cómo se congregan estos materiales, ¿ya? Se conocen como meteoroides, ¿ya? Cuando ya estamos hablando de objetos más pequeños todavía. Como dije, tamaño del orden de metros. Entonces tenemos toda esta diferenciación de objetos de distintos tamaños, distintas masas, eh, eh, distintas órbitas, también que ahora vamos a ver el tema de las órbitas. Entonces, como mencionaba, es particular encontrar una congregación de tantos objetos distintos, ¿ya? En sus propiedades, en una zona relativamente acotada, en lo que respecta a distancia, como dije, está la mayoría entre Marte y Júpiter. Entonces, entra ahí a cuestionarse uno de por qué ocurrió esto. ¿Ok? Una posibilidad puede ser, por ejemplo, que es altamente factible, es que debido a la, por ejemplo, interacción de los planetas tanto dentro como fuera del cinturón de asteroides, estos limpian bastante bien el material alrededor de sus órbitas, ¿ya? Y dejan estas regiones del, del sistema solar bastante más limpio en comparación, por ejemplo, al cinturón de asteroides, ¿ya? Ahí queda una concentración mayor de material. Esto también ocurre, por ejemplo, y aquí no quiero entrar mucho en detalle, pero esto es algo en lo que yo también he trabajado, que básicamente cuando se forma un planeta y empieza a interactuar con el material del disco, se forman regiones de presión donde el polvo queda aislado, donde el polvo queda concentrado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos tener el Sol y tenemos regiones aquí, por ejemplo, un espacio acá donde se concentra el polvo, ¿ya? Y aquí queda más limpio por la presencia de planetas. Yo puedo también relacionar con lo que le mencionaba antes. Entonces, como se concentra el polvo en estas regiones, ahí se privilegia la formación de objetos, que podrían ser estos asteroides, y esta concentración puede no haber sido igual suficiente para que se formara un planeta completo, pero sí para que se formaran todos estos cuerpos menores. Claro, eso solamente podría haber sido otra opción. Y por eso se forma el cinturón de asteroides en esta región tan acotada. ¿Ya? Y antes de meternos en lo que es como las órbitas de los... Y algunas identificaciones ¿ya? del eh, de los asteroides, perdón, me pegué un poquito. Vamos, una otra cosa o propiedad que quiero comentarles. eh, es que la densidad del cinturón de asteroides es baja. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos asteroides en el cinturón, eso está claro. Pero el número que hay por unidad de espacio es súper pequeño. ¿Ya? Hay, se cree que la separación entre asteroides es unos pocos millones de kilómetros. Ya estamos hablando, es decir, unos pocos, estamos unos 1, 2, entre 1 y 3. ¿Ya? Entonces, por eso mencionaba que justamente, si bien está bien poblado, la densidad de material es baja, entonces justamente por eso no ocurrió que estos objetos entre ellos hayan interactuado y se hayan congregado para formar otro planeta, por ejemplo. ¿Ya? Es sumamente baja la densidad y es baja la interacción entre ellos como para producir las condiciones para que sigan creciendo. ¿Ya? Entonces, por eso no, no se congregan. De hecho, por ejemplo, los choques, que podría ser una opción de cómo se juntan estas rocas para formar rocas más grandes y eventualmente un planeta, eh, se cree que pueden haber algunos ocasionalmente, ¿ya? Pero nada muy
muy importante. Hay dos sondas, ¿ya? Que se llama Pioneros 10 y 11, que estuvieron meses metidos en el cinturón. Y no les pasó nada. No ocurrió nada, no hubo ningún impacto, ninguna alerta, nada, nada que afectara su desempeño, ¿ya? Entonces, con esto queda claramente identificado el hecho de que la densidad es sumamente baja y están sumamente separados los asteroides y que en realidad eh, no es una región muy densa, ¿ya? Eh, Ahora, vamos a entrar un poco también en lo que son las órbitas de estos objetos, ¿ya? Porque nos interesa también entender cómo se mueven, porque cómo se mueven también nos puede dar información de a qué efectos se ven sometidos, ¿ya? Eh, tenemos tenemos excentricidades variadas, ¿ya? Recuerden que una excentricidad de cero me da una... Déjenme, para no confundirme con esto, porque... Claro, de cero es una circunferencia, ya es un círculo perfecto, y una excentricidad cuando tiende a uno, lo voy a escribir mejor, mientras más cerca de uno es más elíptica, ¿ya? O sea, entre cero y uno son órbitas elípticas, y mientras más cercano está el uno, más elíptica es. Mientras más cercano al cero, es más similar a una circunferencia, ¿ya? En el caso del cinturón de asteroides, tenemos el promedio es de 0,15, o sea, son relativamente circulares, ¿ya? Pero, por ejemplo, existen un máximo de 0,83, o sea, bastante elíptica, ¿ya? Entonces, es bien variable de un objeto a otro, ¿ya? ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, en algunos casos, los menores obviamente, puede ser por choques. Como dije, puede ocurrir ocasionalmente choques que hayan variado la órbita de estos objetos, pero como son poco frecuentes, no debe ser la mayoría. Otros pueden ser perturbaciones gravitacionales, ¿ya? Igual hay cierta interacción entre ellos que puede haber alterado un poco sus órbitas, interacción con los planetas, como sobre todo Marte y Júpiter, que son los más cercanos, también pudo haber producido alteraciones en las órbitas que ya generado esta variabilidad. ¿Ya? En lo que es la inclinación, recordemos que la inclinación, el cero, corresponde al plano de... No, ¿ya? Cuando hablamos de cero es como el plano perfecto de la órbita, ¿ya? Siguiendo una órbita plana en el sistema solar. Cuando hablamos de un ángulo de 90 grados es una órbita perpendicular. Entonces, como para darles una referencia, si yo tengo mi Sol acá, una órbita con cero es así, ¿ya? Bien planita. Una órbita de 90, esto es, esto es cero. Una órbita de 90 es así, ¿ya? Esto es 90 grados, ¿ya? En el caso del cinturón de asteroides, el promedio es de 10 grados, ¿ya? Y el máximo es de 52 grados. Y esta es otra particularidad que tiene, porque en el caso de los planetas del sistema solar,
las inclinaciones son sumamente bajas, ¿ya? Alrededor de los 10 o menores. En cambio, el hecho de que esta tenga en promedio 10, o sea, una inclinación relativamente alta, y un máximo de 52, quiere decir que es un sistema bastante extendido, podríamos decir, lo que respecta a inclinación. O sea que tenemos una cosa que es más o menos esto, ¿ya? Y tenemos una cosa que va más o menos así, y bueno, asumamos que esto es así. Entonces, es más o menos esta la extensión de altura que tiene, ya por la inclinación. Es bastante extendido en este eje en comparación como, por ejemplo, son los planetas, ¿ya? También, misma explicación que la excentricidad, y perdón, esto lo escribí con C porque así se escribe en inglés, pero en español es con X, ¿ya? Eh, y como decía, bueno, la razón de esto es, también se cree que es por interacciones gravitacionales, algunos choques, aunque sea lo menos frecuente, pero que han alterado la distribución de material en el cinturón. Y la tercera propiedad que tenemos de las órbitas es que son inhomogéneas. ¿Ya? Y con esto me refiero a que no es un anillo perfecto, ¿ya? Eh, Sino que hay regiones donde se acumulan asteroides dentro del cinturón y hay regiones donde están más vacíos. ¿Ya? Está lo que se conocen los gaps de Kirkwood, ¿ya? Que son eh, regiones sin asteroides, ¿ya? Y la particularidad que tiene es que los periodos de acá son fracciones simples, ¿ya? Creo que cuando me refiero con fracción simple es un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, ya en este orden. Es una parte de la órbita del periodo de Júpiter, ¿ya? Un tercio del periodo de Júpiter, un cuarto del periodo de Júpiter y así, ¿ya? Son regiones donde los objetos, si estuvieran ubicados aquí, tendrán periodos de este orden, ¿ya? Y de poner acá de Júpiter. Entonces, claramente es una relación con la órbita de Júpiter, ¿ya? Y justamente es Júpiter el objeto a ser tan masivo que ha interactuado gravitacionalmente y debido a estas interacciones ha generado estas regiones donde no se concentra material, ¿ya? Netamente porque como el periodo de Júpiter hace que estos objetos como tienen un periodo de que es una fracción simple, las interacciones están de alguna forma eh, son más, por decirlo, regulares en el tiempo, ¿ya? Y por lo mismo se genera este vaciamiento de estas regiones. Y hay otra que se llaman las corrientes de asteroides, que son lo opuesto, pues son estas regiones donde se acumulan asteroides, ¿ya? Y aquí se conocen 29, ¿ya? Y esto, hay aquí un tercio de los asteroides. O sea, en estas 29 corrientes conocidas se acumula un tercio de los asteroides conocidos. El resto está esparcido, está distribuido no en estas corrientes, ya, pero sabemos que donde no están es en los gaps de Kirkwood. Pero el resto de los asteroides está distribuido en el espacio fuera de estos gaps, ¿ya? Y las corrientes son concentraciones, ¿ya? El hecho de que los asteroides no estén en una el hecho de que existan las corrientes de asteroides no quiere decir que todo se acumula ahí, ¿ya? Estas son concentraciones altas, ¿ya? Donde se acumula harto. Si están más esparcidos es netamente una región donde se ubican, no hay concentración, ¿no? ¿Ya? Eh, Otras propiedades que se han observado, generalmente mientras eh,
mayor tamaño, generalmente están más lejos del Sol, ¿ya? O sea, los de mayor tamaño se ubican más en el borde más cercano a Júpiter, ¿ya? Eh, y también eh, a menor distancia, mayor densidad, ¿ya? Densidad. Densidad. O sea, la mayoría de los asteroides está más cerca de Marte que de Júpiter. Entonces, fuera, o sea, mientras más en las regiones más lejanas del cinturón de asteroides tenemos objetos de mayor tamaño, pero en menor densidad, y más al interior, más cerca de Marte, tenemos objetos de menor tamaño, pero en mayor densidad. ¿Ok? Eh, y aparte de eh, de lo que es el cinturón de asteroides, que si bien es, como dije, es la mayor lugar de concentración de los asteroides, ¿ya? Hay otros más donde se ubican los asteroides. Y con esto ya vamos a ir terminando. ¿Ya? Y aquí como dije, vamos a hacer un paréntesis y vamos a poner acá fuera del cinturón. Están lo que se conocen como los Apolo, ¿ya? Y los Apolo se caracterizan porque su perihelio está al interior de la órbita de la Tierra, ¿ya? O sea, quiere decir que en su punto más cercano al Sol, ¿ya? Están más cerca del Sol que la Tierra, ¿ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, eh, tengo el color, tengo mi Sol aquí, tengo, por ejemplo, aquí la órbita de la Tierra, ¿ya? Voy a hacerla relativamente más circular. Y, por ejemplo, el asteroide Apolo, un asteroide del tipo Apolo, está aquí cuando está más cerca de la Tierra, ¿ya? Eh, pero eso no quiere decir que estén siempre así, sino que, por ejemplo, estos pueden tener una órbita de este tipo, por ejemplo, que cruza de repente el, la órbita terrestre. ¿Ya? Eso puede ocurrir. Eh, en general son pequeños, ¿ya? Para darles una idea, los más grandes tienen tamaños de aproximadamente 5 kilómetros, ¿ya? Y esos son como los más grandes. ¿Ya? En general son unos cuantos kilómetros el tamaño de los más grandes, ¿ya? Y para darles una idea, algunos conocidos son Apolo, Ícaro, eh, Eros y Adonis, ¿ya? La particularidad que tienen estos también es que son los más probables de chocar con la Tierra, ya justamente porque tienen este cruce en que a lo mejor hay momentos en que están fuera de la órbita terrestre y en momentos que están al interior de la órbita terrestre en su movimiento alrededor del Sol. Por lo tanto, podrían producir eventualmente un impacto, pero la gracia está en que, como son pequeños, eh, no producirían mucho daño. Ya serían algunos cráteres de algunos cuantos kilómetros. Obviamente sería un impacto importante, pero guardando las proporciones, no es tanto. ¿Ya? Y
están otros que son los troyanos. ¿Ya? Y la gracia está en que los troyanos son un grupo de asteroides, son aproximadamente 1000 asteroides. ¿Ya? Y la gracia que tienen estos es que están en la órbita de Júpiter. ¿Ya? Y si nosotros lo viéramos o dibujado, si tuviéramos el Sol acá, ¿ya? Y yo tuviera, por ejemplo, acá, aquí está Júpiter. Voy a hacer la órbita. Esta fue la órbita de Júpiter, ¿ya? Mándale un poquito para que se note. Yo tendría un grupo de troyanos aquí y tendría un grupo de troyanos acá. La gracia está en que si yo mido esto, el ángulo es exactamente 60 grados. ¿Ya? En ambos casos, tanto para los que están por delante como para los que están por detrás. ¿Ok? ¿Y qué ocurre acá? Estos puntos de aquí se conocen como puntos lagrangianos o puntos de Lagrange. Que esos son puntos de equilibrio gravitacional. Básicamente lo que ocurre en estos puntos es que la atracción que genera Júpiter compensa la atracción que genera el Sol, lo que hace que los objetos ahí queden como atrapados, por decirlo de alguna forma, en una región sumamente estable. ¿Ok? Y el movimiento solo se da alrededor de estos puntos, ¿ya? No se mueven fuera de los puntos lagrangianos, porque como digo, es una región sumamente estable, es como una trampa de gravedad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Por ende, están constantemente siguiendo la órbita de Júpiter o guiando la órbita de Júpiter, dependiendo si estamos hablando de los troyanos que están detrás, ¿ya? O delante. Pero son bastantes, son como dije, son unos 1000 asteroides, donde aproximadamente los que están eh, adelante es más o menos el doble de los que están atrás. ¿Ya? Entonces, aquí había unos 2x y aquí había x. ¿Ya? Generalmente la mayoría está por delante. ¿Por qué ha pasado eso? No es algo que se conozca muy bien. ¿Ya? Pueden haber sido por algo que haya ocurrido durante la formación de Júpiter, o que hayan migrado de alguna forma del cinturón de asteroides a estas regiones debido a ciertas interacciones. ¿Ya? Eh, y ya, para ir. Esos son como digo, eh, los dos grandes grupos de asteroides fuera del cinturón. ¿Ya? Como había mencionado, la gran mayoría están en el cinturón de asteroides. Ojo, la gracia es que estos son otros objetos adicionales que se han encontrado que no están en esta ubicación, pero que igual han sido de interés de estudio. ¿Ya? Y para darles una idea, por último, vamos a ver lo que es la composición. ¿Ya? La cual se ha estimado que aproximadamente, y bueno, ¿cómo determinamos la composición? Actualmente ya se están encontrando, ya se sabe, hay misiones que tienen como objetivo posarse en asteroides y extraer muestras para poder traerlas a la Tierra, lo que va a permitir una mucha mayor precisión en la composición química de estos objetos. Pero otra forma de verlo es por lo que se conoce como espectrofotometría o espectroscopía, ¿ya? Que básicamente lo que estamos viendo es cómo estos objetos interactúan con la luz, ¿ya? Y la gracia está en que obviamente, por ejemplo, la cantidad de luz absorbida o reflejada va a variar dependiendo de lo que podamos observar del asteroide, ¿ya? Entonces, al comparar la variación de la luz en diferentes longitudes de onda, podemos decir, pareciera ser que esta composición es más de este tipo o más de este otro tipo, ¿ya? Se cree que un 10%
son rocosos, ¿ya? O sea, roca sólida, ¿ya? Rocosos, mejor. Un 50% aproximadamente, perdón, 80%, ¿ya? Son carbonosos. Están compuestos principalmente por carbono, ¿ya? Eh, y estos son objetos más oscuros, ya reflejan poca luz, por lo tanto, con este método de espectroscopía o espectrofotometría, como les decía, se puede determinar esta baja cantidad de luz que remiten a la Tierra y por ende determinar estas propiedades, ¿ya? Y hay un tercer grupo que son formados por lo que conoce como elementos pesados, ¿ya? Que este sería un poco menos, pero podría ser considerado casi el 10% restante, que son, por ejemplo, hierro y níquel, ¿ya? Y en general, más cerca del Sol están los rocosos y, bueno, más lejos del Sol son principalmente carbonosos, ¿ya? ¿Por qué ocurre esta distribución y por qué ocurren estas diferenciaciones de composición? No se entiende muy bien, ¿ya? Una explicación posible es por cómo variaba la distribución de estos elementos en la nebulosa que formó el Sol. Ya cuando yo les comentaba esto de que, por ejemplo, se forma este disco también de gas y polvo, la distribución de material en ese disco, es lo que da origen a los planetas y también al cinturón a estos objetos más pequeños que forman el cinturón de asteroides, perfectamente también la distribución de material en ese disco varía, no es uniforme. ¿Ya? Y hay muchas razones por qué puede ocurrir esto, y hay muchas interacciones internas que pueden generar esto, que tienen que ver con las interacciones con el gas que contiene el disco, interacciones gravitacionales con los planetas en sí mismos. Hay muchas consideraciones que se deben hacer ahí. Y esta distribución inhomogénea de material en el disco y en la nebulosa podría explicar por qué, por ejemplo, son de distintas composiciones en diferentes locaciones del cinturón de asteroides. ¿Ya? Y otra opción que puede haber ocurrido, ¿ya? Es que la composición, las diferentes capas, ¿ya? Y colisiones entre ellos podrían haber formado composiciones distintas, ¿ya? Perdón. Porque se cree que la composición es que principalmente el núcleo de los objetos, de estos objetos son principalmente de hierro, o objetos más pesados. El manto podría ser ya más carbonoso o más también hierro, y la superficie podría ser más rocosa, ¿ya? Debido a las interacciones que tenía. Entonces, podrían haberse diferenciado estas capas, y voy a ponerlo acá. Tengo el núcleo que podría ser eh, fierro. Después tengo el manto, ¿ya? Que podría ser más piedra o carbonoso y fierro. Y la superficie ya de carácter más rocoso, ¿ya? Entonces, posteriores colecciones habían separado estas capas y habían dejado las otras capas expuestas, ¿ya? Y debido a esto, hay una diferenciación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, recuerden, como hay regiones del cinturón que parece ser una mayor densidad de asteroides que en otras, habría implicado que en estas regiones con mayor densidad
se habrían producido a lo mejor más colisiones, ya que pudieran haber dejado expuestos más de estas regiones más internas, a diferencia de lo que habría ocurrido, por ejemplo, en otras partes. ¿Ya? Pero obviamente aquí ambas podrían haber ocurrido, ¿ok? ¿Ya? Y bueno, eso es como un poco lo que es la historia y la importancia del cinturón de asteroides o las propiedades del cinturón de asteroides, ¿ya? Ya había mencionado el tema de cómo se pueden haber formado, pero algo que quiero recalcar harto acá es el hecho de que la presencia de Júpiter parece ser el principal eh, elemento que explica la formación del cinturón de asteroides. ¿Ya? Como les decía, se cree que el, el- el crecimiento de los objetos dentro del cinturón de asteroides en un momento se detuvo debido a que existía poca presencia de material, y la presencia de Júpiter, la interacción gravitacional con Júpiter, es la que produce que este material se vaya dispersando. ¿Ya? Vaciando el cinturón y evitando justamente que los objetos crezcan. ¿Ya? Es un poco lo mismo que les había mencionado hace un rato, ¿ok? Solamente que recalcar un poco la idea de que es Júpiter el principal infractor en este caso de que se vaciara esta región de material. ¿Ya? Bueno, esa fue la clase de hoy.